gracias por estar con nosotros en esta emisión de Carlos River Presenta. Le doy la bienvenida a Giuseppe Santana. Qué bueno. Muchas gracias, don Carlos, y muchas gracias al auditorio nuevamente de La Voz de Honduras, que nos permite entrar a sus hogares a través de las distintas plataformas de HRN y Televicentro. Muy bien. Giuseppe, la opinión suya en respecto al tema de hoy sobre esa falta de confianza dentro de la oposición y ese liderazgo que es ilegítimo en muchos de ellos. Bueno, don Carlos, muchas personas en Honduras no quieren ver al Partido Nacional en el poder. Otras personas afines al partido político pues quieren que nuevamente gane 4 años más y que permanezca tanto en el legislativo como en el ejecutivo. A mi forma de ver, don Carlos, si una alianza no está bien estructurada y no convence al electorado, y bueno, y si van 2 alianzas a la contienda electoral de noviembre, difícilmente esas personas que intentan no ver al Partido Nacional en el gobierno van a dejar de verlo, porque si no llegan con una buena estructura, el Partido Nacional va a volver a ganar. Así es. Yo tengo un artículo aquí que lo voy a utilizar como introducción, Giuseppe. Es de Rafael Jerez de ACJ. Y le voy a entrar una introducción para luego presentar a nuestros distinguidos invitados hoy en Carlos River Presenta. Dice este artículo: sin necesidad de remitirnos a los resultados de las elecciones primarias, que en sí mismos son cuestionables en cuanto a la veracidad y exactitud de los votos tomados como válidos, a ninguno le cabe la menor duda que los opositores somos mayoría en el país. Pero en el devenir de los hechos da cuenta que eso probablemente no se traducirá en simpatía por una candidatura de la oposición política. Si el divide y vencerás es una agenda permanente del oficialismo, pero también a lo interno de la oposición. Muchos han cometido el error de creer que la simple suma de 2 o 3 candidaturas de diferentes partidos políticos es suficiente para captar el respaldo ciudadano y derrotar al Partido Nacional. En este punto es cuando la diferenciación entre candidatura y liderazgo debe aparecer. Un candidato presidencial no puede ser considerado automáticamente un líder. Cuando una hoja de vida es manchada por la corrupción, no hay cantidad de votos que legitimen lo que su trayectoria deslegitimó para salvaguardar la investidura presidencial. Una alianza opositora no se fortalece solo por partidos o candidatos, sino también por confianza, por coherencia y legitimidad en el liderazgo. Dice más adelante: tampoco se puede olvidar que hay un contrincante en el otro lado del escenario político. Un partido nacional con 11 años en el poder no solo se ha desgastado por la corrupción y el narcotráfico, también aprendió a afianzarse en el sistema y a cultivar una militancia disciplinada y consciente de que su sobrevivencia política inmediata y las prebendas que el poder le provee solamente le conservará con 4 años más, cueste lo que cueste. La corrupción viola derechos humanos y degenera el funcionamiento del Estado. Sin embargo, solo se ha penetrado en la clase política, sino también en una parte de la sociedad que relativiza los grandes casos de corrupción, antepone la empatía al corrupto sobre la justicia y, en ocasiones, no tiene problemas de formar parte de las estructuras clientelistas. Lastimosamente, esto no solo ocurre en el oficialismo, también en una parte de la oposición. Este es el tema que vamos a tratar hoy con nuestros distinguidos invitados. Quiero darle la bienvenida al sociólogo y analista nacional, don Eugenio Sousa, que nos acompaña aquí en cabina. Gracias por estar con nosotros. Muy honrado con su presencia aquí. Al contrario, don Carlos Riedel, me agrada mucho la invitación, gracias por ello, y pues un enorme honor estar en su programa, Carlos Riedel Presenta. Muchas gracias, don Eugenio Sousa. Le doy la bienvenida al doctor y abogado Denis Castro Bobadilla, vicepresidente del Congreso Nacional, que también nos acompaña esta tarde. Bienvenido, doctor Denis Castro Bobadilla. Buenas tardes
a la Audiencia Nacional de HRN y a su invitado especial, don Carlos Rier, el sociólogo Eugenio Sosa. Es un placer acompañarlos en esta tarde. Es para mí grato, una vez más, estar en su casa y estar en la casa de la primera emisora nacional de Honduras, HRN. Muy bien. Gracias, doctor Denis. Le hago una consulta. ¿Cómo podemos en este momento visualizar la situación que se está dando al interno de los partidos de oposición? Que no hay un acuerdo todavía y vemos que más bien a lo interno de ellos, o de alguno de ellos, o a lo interno de estas alianzas, va a costar mucho que de alguna manera se pueda escoger al candidato que puede representarlos en este próximo proceso electoral. ¿Qué opina de eso, doctor? Bueno, mire, don Carlos, yo tengo mi propio criterio sobre lo que ha sido la oposición en Honduras. Y para mí es una oposición tal como redacta ese artículo y como está escrito en otros escritos, igualmente en América Latina, es una oposición, perdón, opositores somos, pero sin una verdadera oposición. Le voy a decir por qué. En primer lugar, nuestra oposición ha sido sin una estrategia. Si los partidos, tanto que no están en el gobierno puramente, el Partido Liberal, el Partido Libre, los que se autodenominan más grandes, y los mismos, todos los partidos nuevos que existen, no tienen ninguna estrategia de crear oposición. No tenemos ninguna estrategia. Hemos perdido el tiempo con una frase fuera jo, fuera jo, fuera jo, fuera jo, fuera jo. Eso fue todo lo que nosotros hicimos. Y eso es lo que usted pudo ver en los pseudo líderes nacionales, donde hemos tenido, a mi criterio, más en redes sociales, estar protestando que en una actividad real de oposición en conjunto, como debería haber sido una estrategia desde un principio. Número 3, creo yo que no se han dado cuenta que el nacionalismo ya tiene un candidato oficial y está ahí y están callados, agazapados, y van a hacer un trabajo de hormiga, pero un trabajo efectivo para volver a permanecer 4 años más. Así como estamos planteados, hemos tenido entonces un tiempo perdido con una oposición que somos mayoría en el Congreso. Fíjese bien que este es el primer Congreso de Honduras que tiene más de la mitad de sus miembros en oposición, pero una buena parte de uno de los partidos más grandes, creo que son alrededor de 15 diputados, hacen cuerpo con el partido de oposición y suficiente, son 76 votos. No hay nada que discutir. Y las negociaciones se hacen, obviamente, en determinadas casas, en determinados sitios, y santo remedio, y usted puede ver todo lo que se ha venido aprobando, porque no somos oposición como tal. Número 3, el insumo, por ejemplo, tuvimos buena cantidad de información, buena cantidad de cosas se han tenido al servicio realmente de lo que ha ocurrido en el país. Y hemos estado con esta parte de la compra de hospitales y mal manejo de las vacunas y todo lo demás, pero no manejamos lo de los hospitales y las vacunas por sí mismos, sino que nos dedicamos al punto número 7 de interés público, la corrupción. Al público no le interesa en estos momentos la corrupción, al público le interesa en estos momentos que le resuelvan su problema de salud, su encierro, su falta de producción, su escasez de trabajo, su escasez de oportunidades. Pero nosotros nos hemos detenido fuera jo, y corrupción, corrupción, corrupción como tal, perdiendo nosotros un tiempo precioso para poder, a través de una línea de estrategia, ¿verdad?, poder entonces escalar el verdadero fuerza como opositores de la administración actual. Luego tenemos lo siguiente. Ante lo que hemos estado viendo, que básicamente nuestra oposición ha sido en determinados medios de comunicación, yo aquí apunté la cantidad de horas que se tienen en explicación de algunos medios de comunicación, colegas suyos, y una emisora o que otra por ahí, pero el resto se dedican a su transmisión de noticias exclusivamente y la escasa participación de una oposición constructiva y de una verdadera oposición a la administración pública como se tiene actualmente.
Hemos perdido el tiempo inclusive con frases ¿dónde está el dinero? Está bien, pero no hemos tenido la acción de exigir dónde está el dinero, siendo mayoría en un Congreso. Óigalo bien, siendo mayoría en un Congreso. ¿Usted recuerda aquella sesión que su servidor, por decisión de esa mayoría, hicieron que yo la presidiera? Esa oposición no ha vuelto a concentrarse. ¿Por qué razón? Porque tenemos una oposición de redes sociales y de algunos medios de comunicación. Y de una que otra frase, porque esa oposición tiene su propio interés en cada uno de ellos de ocupar un cargo público. A mi criterio, si no tenemos un verdadero liderazgo, mire, ahorita ya tenemos casi 14 candidatos a la presidencia, de los cuales ser candidato a la presidencia en algunos partidos es más un adorno y más una aspiración de título personal que puedan arrastrar personas con un liderazgo, realmente un verdadero liderazgo. En Honduras se confunde aparecer en los medios de comunicación como liderazgo a realmente dar un discurso de convencimiento a la población hondureña. Muy bien, doctor. Gracias. Don Eugenio Sosa, hemos escuchado al doctor y abogado Denis Castro con su comentario y esa introducción que ha hecho el tema de hoy. Podemos considerar que en este momento esa representatividad de la oposición no depone, no entrega ante una situación tan importante para el país. Están más ensimismados en quién será el representante de una oposición que en ver cuáles son los problemas reales del país y cuál es el planteamiento que se va a hacer y luego buscar a la persona que va a ser el representante de una oposición. Pero vemos que a lo interno vemos el caso de Salvador Narrala, ¿verdad? Que dentro de la oposición ya hay una división y estamos viendo que se puede incluso quedar hasta sin partido, simplemente porque no hay un acuerdo a lo interno de estas fuerzas políticas. Un saludo de nuevo, don Carlos, al igual a doctor Castro. Mire, yo creo que la situación que se tiene es de una alta fragmentación. O sea, esta cosa que nosotros llamamos oposición es una especie de nebulosa inestructurada y está extremadamente fragmentada. Está fragmentada a dos niveles. El primer nivel es una fragmentación intrapartidaria, es decir, fuera del partido nacional. Al ver los partidos, por lo menos los que han tenido mayor caudales de representación electoral, todos tienen, unos más grandes, otros más pequeñas, una fragmentación interna. Usted ve en Libertad y Refundación, aunque doña Xiomara se eleva con un porcentaje bastante alto, pero no puede desconocer dos candidaturas ahí, o precandidaturas que hubo con un nivel de, digamos, disintiendo. Don Nelson Ávila y don Wilfredo Méndez, que todavía también no queda claro si van a apostar adentro de Libertad y Refundación, ya sea solo o en alianza, lo cual genera más incertidumbre, o van a girar a la alianza que está promoviendo Narrala. Pero ahí tiene usted un partido con algún nivel de decisión, y a nivel de los municipios y a nivel de los departamentos, mucho malestar por lo que ellos llaman los candidatos inflados y los no inflados. Sí. Entonces, ahí tiene. Veamos al Partido Liberal, es el caso más conocido. De los dos candidatos fuertes, por mucho que se atribuya el triunfo del llanismo, tiene un contendor que tiene más allá de 230,000 votos, que ha dicho de manera clara y tajante: no vamos a apoyar al candidato. Probablemente muchos de sus seguidores lo van a apoyar, pero él y muchos de sus seguidores tampoco lo van a apoyar. Entonces ahí tiene usted un partido liberal internamente fragmentado. Y lo que aparece como la gran novedad, Partido Salvador de Honduras, don Carlos, doctor Castro y audiencia,
está ahora viviendo exactamente lo mismo que están viviendo los otros partidos. Ni siquiera se ha terminado de constituir y ni siquiera ha logrado tener las primeras autoridades en forma, en debida forma, como se dice, los primeros eran provisionales, cuando ya pasa por una crisis. Narrala, en verdad, ahora está en manos de los 3 partidos políticos que representan los que fueron a primarias. Si estos partidos se ponen de acuerdo, Salvador Narrala está por lo menos su partido servido, como dice popularmente. Ni siquiera va a intentar salvar nada porque va a estar, lo podrían echar para atrás. Está en manos del Consejo Nacional Electoral en este momento. Claro, pero don Carlos, no podemos no conocer que seguimos teniendo desde los 80 hasta la fecha un Consejo Nacional Electoral confeso, aceptado hasta por nosotros como ciudadanos, porque no dijimos mayor cosa, de que sea así, que es de los partidos políticos. O sea, ahí no hay de una duda a quién representan, ¿me entiendes? Ha sido claramente. Muchas de las crisis que ahí se puedan dar, o las precrisis que se presentaron, tenían que ver con algún nivel de cuál es la posición partidaria. Pero en todo caso está en manos del Consejo Nacional Electoral, donde él no tiene ninguna representación ni ninguna posibilidad de influencia. Pero que este consejo puede darle ahí. Entonces, ahí está, el primer hecho constatado, la fragmentación interna. Y luego viene la fragmentación interpartidaria. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando el mismo señor Narrala y en gran parte don Luis Zelaya también, prácticamente plantean una alianza desconociendo casi totalmente a doña Xiomara Castro de Zelaya. Y cuando doña Xiomara convoca, este elemento estos partidos o estos movimientos no acuden a esa cuestión, sino solo Yari. Entonces ahí tiene la otra fragmentación. Ahora, ¿a qué se debe esto, don Carlos? Usted muy bien, de alguna manera lo refleja el escrito. Lo que el escrito para mí le falta del señor Jerez es que como que si fuera una crisis de liderazgo o un problema de legitimidad solamente de los líderes políticos. Hay una crisis de liderazgo de los líderes políticos, pero tenemos también un quiebre moral que permite que candidatos ganen sin tener liderazgo de la sociedad. Claro. El fenómeno Gianni Rosenthal Hidalgo, él pudo haber tenido muchas ganas de ser presidente, pero la gran pregunta es cómo la sociedad lo lleva a donde está. Cuando digo la sociedad me refiero a la institucionalidad estatal, que nunca le generó casos, me refiero a su partido, que estaban como pichones de agua de mayo esperando que lo viniera a salvar su crisis partidaria, no importando las condiciones personales de él, y un sector ciudadano liberal que acude y probablemente si va a los generales acudirá a otro. Tenemos también un quiebre moral y ético político en la sociedad. ¿Es nuevo esto? Ya rato venimos teniendo una crisis de liderazgo. Hay un escrito que data desde 1997, y voy a ir cerrando mi participación, don Carlos, de 1997, de un pensador del Partido Nacional, y mira a quién le voy a citar a alguien del Partido Nacional, creo que recientemente dejó su andada por la tierra, que es don Manuel Acosta Bonilla, que seguramente usted conoció, sí, don claro, Carlos. con mucho gusto, sí lo conocí. Don Manuel Acosta decía, desde 1997, Honduras ha entrado a una crisis profunda de liderazgo. Tenemos candidatos y presidentes de partido que no tienen ni una idea de los cambios del mundo, de la globalización, que no tienen ninguna responsabilidad con lo que está pasando en el agro, el campesinado y la necesidad de la seguridad alimentaria, que no tienen una idea de la necesidad de fortalecer el Estado y modernizarlo. Es decir, cierro aquí, ¿qué es lo que nos estaba diciendo? Nos estaba diciendo, no entienden los problemas de Honduras. El sociólogo Max Weber decía, un político necesita 3 grandes cualidades. Pasión, necesita pasión, ganas, voluntad de hacer las cosas. Necesita mesura, responsabilidad, no cualquier cosa a lo loco, ni porque yo soy el que mando, que yo soy el jefe acá, o el Estado soy yo, el partido soy yo, el jefe soy yo. Y también una causa. ¿Sabe qué es lo que falta aquí? Una causa. Aquí realmente tenemos candidatos donde
el interés voraz de llegar al poder por el poder puro, en estado puro, sin una causa clara, es difícil. Entonces, ¿qué pasa con las alianzas? Están discutiendo en torno al poder desnudo y no están discutiendo en torno a las causas para las cuales se requiere ese poder. Muy bien, gracias, sociólogo Eugenio Sosa. Interesante, clara la participación, y consideramos de que en este momento tan importante examinamos a nuestros líderes de los partidos para encontrar una alianza, y vemos que hay algo muy importante: no hay madurez política, no hay ese civismo de ciudadanos de entrega, y lo repito varias veces, para que podamos primero encontrar un verdadero líder en la oposición. No sé, pero ¿qué implica la conformación de una oposición? En un momento voy a preguntar esto al doctor Denis Castro. Tengo ya aquí a Giuseppe Santana. ¿Qué nos dicen nuestros amigos? ¿Qué nos están pidiendo? Gracias, don Carlos. Y bueno, ya tenemos participación del público hondureño, que está mandando sus mensajes al 9484-7958. Ya nuestro periodista Henry Díaz nos tiene el número en pantalla donde usted puede participar y enviar su consulta o su mensaje a nuestros invitados la tarde de hoy. Buenas tardes, señores. Darrala está equivocado. Dice a donde quiera que va no mira un nacionalista. Si se dedicara a trabajar por su partido lo lograría, pero se dedica a hablar mucha lata, dice esta persona. Feliz tarde. Los que no quieren una verdadera oposición son los que están ligados con la pandilla cachureca y untados con el narcotráfico y corrupción. Que el pueblo abra los ojos y salgamos del secuestro en que nos tienen estas personas. Un problema de los pequeños nuevos partidos es que no se presentan ante la ciudadanía con, número uno, cuál es el ideario, ideología o doctrina política del partido que mercadean. Dos, se presentan huérfanos de propuestas y planes serios del país. Número 3, en consecuencia tampoco presentan un plan o planes de acción que especifiquen de una manera resolverán, y lo más importante, cómo financiarán la solución de los múltiples problemas de Honduras. Dan la impresión que su objetivo es obtener alguna migaja de cuota de poder y la deuda política, don Carlos. Son los mensajes que nos han llegado a esta hora de la tarde. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar en unos momentos. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos, sin avales, sin en 24 horas. Asimismo, estamos otorgando préstamos hipotecarios al 8.7% anual y monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Es momento de reinventarte. UTH te ofrece amplio portafolio académico, alianzas nacionales e internacionales. Matricúlete y vive la experiencia de nuestros cyberclases RB, diseñadas sobre la plataforma de realidad virtual, generando una experiencia única de aprendizaje. Presencial Zoom, que permite una interacción más dinámica entre los participantes, y Captivo, la mejor opción para tus clases numéricas en línea. No lo pienses más, sé parte de UTH, la verdadera Universidad Tecnológica de Honduras. En breve dialogamos con el doctor y abogado Denis Castro y Eugenio Sosa en este espacio de Carlos River Presenta. Ya regreso. Primera en noticias y deportes. Por eso quédese con nosotros. HRN. Y llega un día en que te escuchas hablando como ella, cocinando como ella, regañando como ella, cantando como ella, enseñando como ella, bailando como ella, escribiendo como ella, llorando como ella. Y llega un día en que esos zapatos gigantes que tanto te probaste te quedan y puedes recorrer su huella. Y con cada paso vas entendiendo todo lo que alguna vez criticaste y entiendes los límites, los retos, los enojos, las preocupaciones, los miedos. Y agradeces que estuvo ahí, acompañándote de cerca,
cuidando, vigilando. Y agradece sus desvelos, sus sacrificios, su tiempo. Llega un día en que te miras al espejo y la ves. Porque unos meses estuvimos dentro de ella, pero ella siempre va a estar dentro de nosotros. Te amo, mamá. Un mensaje de HRN, tu gran compañía. Críticas con Café. Influyente, responsable, comprometidos con Honduras, con el estilo único de tratar las noticias del país de Rómulo Matamoros y Mario Orlando Mendoza. De 8:30 a 9 de la mañana por HRN, La Voz de Honduras. Prensa Digital, la revista informativa que marca el ritmo de tu fin de semana. Las noticias del momento y la nostalgia de la música de ayer y hoy, acompañadas en vivo con un calificado equipo de periodistas. Prensa Digital, información en modo sábado a partir de las 4 de la tarde, solo por HRN, La Voz de Honduras. Fíjate, Jorge, que me voy a ir para Estados Unidos. Allá rápido encuentro trabajo y puedo ganar en dólares. No, hombre, Rosita, ¿vos crees que cruzar la frontera sin papeles es fácil? Te pueden asaltar, secuestrar, abandonarte a tu suerte o contagiarte de coronavirus. No vale la pena arriesgar tu salud y tu vida y sufrir tanto para luego ser detenida y deportada. Honduras es tu tierra, tu gente. Aquí podés salir adelante. No abandones lo que es tuyo, ni arriesgues a tu familia y a tu comunidad a contagiarse de coronavirus. Un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. Muy bien, yo quiero informarles que Almacenes El Titán sabe la importancia del uso de la mascarilla y es por eso que tiene a su disposición la nueva mascarilla quirúrgica médica, que es para mayor protección. Esta mascarilla quirúrgica médica es recomendada para personas expuestas altamente al virus y personas que trabajan en los hospitales, atención al cliente, policías y bomberos. Es altamente recomendada para personas que requieren protección adicional como yo. Aquí la tengo la mascarilla. Con enfermedades de base o evitan el recontagio. Es hipoalergénica y viene en presentación en una caja de 50 unidades por un precio de 95 lempiras. Para mayor información a los mayoristas pueden llamar al 9904-3526. Visítanos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Comayagua, Mall Premier. Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Muy bien. Doctor Denis Castro Bobadilla, ¿qué implica entonces? Yo creí cuando hablábamos de oposición que íbamos, una vez después de estas elecciones primarias, pues iban a sentar y antes de mayo íbamos a tener ya la persona que iba a manejar al grupo de la oposición para enfrentar el próximo proceso electoral, pero vemos que las cosas no son fáciles en Honduras. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que hace falta dentro de nuestros políticos y líderes, doctor? Doctor Castro. Perdón, yo creo que actualmente en los partidos políticos, quiero ratificar lo que acabo de escuchar de parte del licenciado Sosa. Quiero decirle que en estos momentos casi todos los partidos políticos que no son el Partido Nacional tienen una división interna o tienen una quinta columna con esa finalidad de separar, de intrigar, de minar cada una de estas instituciones para atomizar. Nosotros sí hemos detectado esa parte y hemos alertado a la parte directriz sobre esa posibilidad y de hecho estamos sobre la marcha. Pero los demás partidos no se han dado cuenta que existe una división, sobre todo en los partidos grandes, en los que se llaman grandes y que son los que concursaron hace poco. Ya hicieron referencia a ustedes a una división
no por la solución de los problemas nacionales, sino por la ubicación personalísima. Aquí confundimos en Honduras mi interés personal al interés general de nación. Y nuestra oposición no se ha quitado el interés personal, algunos de ellos, para poner encima de todos los intereses el interés nacional. A mí me sorprende enormemente que, por ejemplo, el candidato del Partido Liberal no ha podido, y el que ganó, por ejemplo, me refiero al que ganó las elecciones, controlar completamente la bancada del Partido Liberal en el Congreso para verdaderamente iniciar hoy una oposición como tal, sino que al contrario, Censo, usted va a ver las últimas aprobaciones que ocurrieron, en donde ya ganados y ya ubicados se continúa haciendo comparsa con el partido gobernante. ¿Qué les pasa entonces? ¿Es en realidad un candidato presidencial o es un líder el que se ha puesto en esos partidos, como en el nuestro también? Uh-huh. Nosotros hemos confundido el liderazgo personal, la posibilidad de esto, con ser candidato presidencial. Y hay personas que ya soy candidato presidencial, tienen que venir a negociar conmigo. ¿Realmente se han sentado los verdaderos líderes o los líderes de los diferentes partidos en conjunto todo este tiempo que ha transcurrido? La respuesta que le puedo decir yo, tal vez de algunos dos. Pero usted va a ver que hay una desconfianza, hay una incoherencia en el discurso y hay una ilegitimidad de liderazgo. Aquí se ha confundido, vuelvo a decirle, aparecer en radio y televisión con ser líder. Y el liderazgo es con proposiciones y como bien se establece, no puede haber una oposición si no tiene una estrategia de solución de los 10 problemas más importantes que está viviendo el hondureño. No hemos hecho una proposición. Y usted va a ver que lejos de eso, el mayor escarnio que se tiene es dentro de los mismos partidos de oposición contra sí mismo y con una debilidad a la hora de enfrentarse al partido de gobierno en la actualidad. A nuestros líderes les falta, a los líderes que están aspirando a la presidencia de la República, darse cuenta que el próximo gobierno, sea el que gane, y si fuera el Partido Nacional, que para mí tiene allanado el camino para volverlo a ganar, porque se mantiene estratégicamente unido y se mantiene agazapado, pero haciendo su labor, que usted lo puede ver hasta el sol de hoy, lo están haciendo hasta en los medios de comunicación. Entonces, hemos creado una oposición para oponernos, por ejemplo, a hacer política con el bono 10,000. Con eso es suficiente, más otras cosas que van a ocurrir dentro de poco. Entonces, nuestra propia oposición no se manifestó para poder resolver hasta la extorsión con las bolsas alimenticias que ocurre con Honduras. Si nosotros somos mayoría en el Congreso, tendríamos que apoyarnos para hacer las verdaderas reformas. Esta mayoría que está en el Congreso actualmente, si tomara la decisión libre, el Partido Liberal con todos los demás, podemos inclusive derogar la ley de secretos, interpelar los funcionarios que fuera necesario. Pero usted va a ver que no se puede, porque siempre hemos encontrado un grupo de personas más allá de 10 en los cuales no hemos podido encontrar la responsabilidad de tener un compromiso de país. Entonces ponen primero sus intereses personales a resolver los problemas de nación. Y nuestra población, a pesar de ver la inmoralidad, a pesar de lo que ha venido ocurriendo y a pesar de las demostraciones ha habido un lujo de demostraciones de estar adheridos por intereses personales a la gobernanza, usted va a ver que nos llamamos de otros partidos. Vamos a hacerlo así. Nos llamamos de otros partidos opositores, pero que realmente nunca hemos sido oposición. Nunca, y no es más, todo lo que nosotros hemos podido hacer, lo escasamente que se ha podido hacer, ha sido invisibilizado, ¿verdad? Somos inexistentes y usted va a ver que buena parte de los candidatos a cargo de elección popular en estos momentos
inclusive de los partidos mayoritarios, mucha de la población jamás los ha visto. Bueno, y así está ocurriendo en los partidos pequeños. Yo hago una consulta rápida porque tengo poco tiempo, pero para los dos le pregunto, doctor, esos grupos que hay detrás de estas instituciones políticas, que son los dueños, que están ahí permanentemente y son los que señalan y quiénes van a ser los magistrados, quiénes van a ser, ¿cómo se llama?, el procurador, y en fin, todas esas cosas que los miembros del Consejo Nacional Electoral, que es totalmente político, no es apolítico. Ese sector que hay ahí, Eugenio, le pregunto a usted, Eugenio Sosa, estos influyen, esos grupos que tenemos detrás de todas estas fuerzas políticas. Claro, Juan Carlos, es que nosotros en el fondo seguimos teniendo muchas características de una política de siglo XIX, una política premoderna. Uno de los grandes avances del que se espera de la política moderna es que se institucionaliza y la persona, si bien es cierto, es importante porque tiene un cargo, una función, en realidad es transitoria. Lo que importa es lo que la institución manda, cumplirla, obedecerla, hacerla cumplir. Pero nosotros tenemos partidos prácticamente de familias o de grupos, o el candidato se torna así. Fíjese que hay cosas hasta simbólicas, pero que dicen mucho de esta idea que no separamos de idea de siglo XIX, de a mí me pertenece y por lo tanto yo reparto. Esto de ponerle a las corrientes y a los partidos el nombre o simularlo con el nombre personal. Mire, eso realmente es totalmente tradicional y totalmente premoderno. O usted ve donde vea el caso de Libertad y Refundación, ¿no? Yo no tengo nada contra Libre, ahí tengo muchos amigos. Coordinador, el esposo, candidata a la esposa, el hermano coordina la bancada, y coordina y así usted va viendo toda una constelación. Pero eso también está en el Estado. Hace poco en el Centro de Estudios para la Democracia de Paz sacamos, tal vez usted ahí ve los documentos y si le interesa el tema, el familión en el gobierno. Y usted ve todas las estructuras familiares. Precisamente una de las cosas que está circulando hoy, como el hijo del ministro de Educación ha sido nombrado inmediatamente en un puesto en Barcelona, en España, ¿sí? Entonces, entonces nosotros, para poder democratizar los partidos, la sociedad hondureña, es difícil. Y luego cuando alguien llega a ser presidente de esos partidos, o cuando lo maneja, prácticamente quiere estar ahí decidiendo, ¿no? Pero existe, ¿verdad? Doctor Denis Castro, su opinión sobre esto, de estos grupos que hay detrás de las instituciones políticas, y no solamente, sino detrás de muchas cosas en este país que influyen mucho en la conformación cuando vienen estos procesos electorales, y más ahora cuando hay que crear una verdadera oposición. Mire, en mi corta vida en la participación política del país, usted sabe que yo me dediqué a otras actividades, hemos podido darnos cuenta que los partidos políticos son una actividad eminentemente personal, una inversión en política que busca una renta. Raramente usted va a ver un verdadero sentido de existencia y usted va a ver que ese liderazgo tiene un precio y las acciones igualmente tienen algún grado de conveniencia. Quiero decirle que es más, se ha vuelto patrimonio, y así es, una actividad meramente familiar y si no, ¿por qué no decirlo? Institucional. Hay personas que usted va a ver que no solamente lo que acaba de mencionar su entrevistado anterior, el licenciado Sosa, sino que usted puede ver que la escasez de participación ciudadana se puede ver cuando de por sí los propuestos a los cargos de elección popular hasta son empleados de la misma empresa, hasta son empleados del mismo lugar donde pudiera estar uno de los candidatos principales a un cargo de elección popular. Entonces, para rellenar los demás espacios, lo que hacen es poner
a sus propios empleados de confianza para poder de una sola vez, en un momento dado y en determinadas circunstancias, establecer negociaciones. La pregunta es, ¿negociaciones de qué tipo? Y en realidad, muy tristemente para nuestro país, de continuar esta circunstancia que estamos viviendo, donde hay una oposición que usted va a ver que es una oposición que, bueno, todos decimos que somos opositores, pero en realidad oposición como tal no la existe. Verbigracia, vamos a decirlo, de los dos partidos más grandes opositores al otro más grande del país. Usted va a ver que no hay una oposición, al contrario. En muchas cosas usted se da cuenta que hay casi un arreglo de esta Cámara y en la cual nos quedamos así nosotros pendientes. Un simple detalle le voy a decir a usted. Fíjese que en el Congreso la bancada de Libre se ha pronunciado para regresar a las sesiones, aunque sea mixta. Somos el único Congreso de toda la América que está vía Zoom. El único Congreso. Y solo los de Libre y de los partidos pequeños se han pronunciado para que regresemos a las sesiones y uno que otro por ahí del partido de gobierno. Pero si nos uniéramos, haríamos las sesiones como estuviéramos de acuerdo a la necesidad democrática del país y pudiéramos darle vuelta a una serie de leyes que han afectado a este país. Sin embargo, usted va a ver quienes se oponen, tienen nombre y apellido, no pasan de 10 y esos 10 suman 76 votos que hacen la mayoría en el Congreso Nacional. Muy bien. Está bien. Gracias, doctor René Castro. Gracias por este análisis que nos ha hecho. Tengo ya aquí Giuseppe Santana, que nos están diciendo nuestros amigos. Bien, don Carlos, pues vamos a leer mensajes. Una pregunta para el señor Castro. Siendo diputado, ¿por qué no legisla para que se dé una segunda vuelta o balotaje y además reformas electorales integrales? Los diputados ganan confianza. Para ser presidente en Honduras solo se necesita el 20%. Otra persona nos dice, buenas tardes, la oposición necesita un líder sano como Salvador Narrala que no admite corruptos. Buenas tardes, don Riedel, mientras exista el interés individual en la supuesta oposición, como dice el doctor Castro Bobadilla, jamás, sin hablar de la alianza política, ya que todos jalan agua a su molino. Lastimosamente esa es la realidad de nuestro país, ya que todos que postean en las redes sociales son nada más que call center establecidos por esas estructuras corruptas ligadas al crimen organizado. No se ve la luz al final del túnel. Don Carlos, son algunos de los mensajes que nos han llegado. Muy bien, Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales y en 24 horas. Asimismo, estamos otorgando préstamos hipotecarios al 8.7% anual y monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Yanti Centro Ferco, el mejor servicio automotriz, experiencia y tradición. Llantas Toyo, la marca japonesa número 1 en Honduras. Máxima duración y desempeño. Llantas Toyo, el mejor frenado sin importar las condiciones. Protege a tu familia. Llantas Toyo. En breve continuamos con este tema, la desconfianza en la oposición y la legitimidad de sus liderazgos. Ya regreso con ustedes. Pedro, fíjate que me quiero ir para Estados Unidos en caravana y llevarme mis hipotes más pequeños, porque con ellos es más fácil cruzar la frontera. ¿Qué estás hablando, Juan? Es puro cuento. ¿No has visto las noticias? Aunque vayan en caravana, los pueden asaltar, secuestrar o hasta pueden perder la vida. Hasta más riesgo de contagiarse de coronavirus tienen. No pongas en riesgo la vida de tus hijos por falsas esperanzas. Honduras es tu tierra, tu gente. Aquí podés salir adelante. No abandones lo que es tuyo, ni arriesgues a tu familia y a tu comunidad a contagiarse de coronavirus. Un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. Un año lectivo comienza y vencer los retos que impone la nueva normalidad es parte del compromiso de nuestros docentes y autoridades en los centros educativos, sumándose una vez más a las tareas que permitan una educación incluyente y de calidad. Madres y padres de familia, encargados o tutores, les informamos que para el proceso de matrícula 2021 no se está exigiendo ningún tipo de documentación. Comuníquese con los profesores
o autoridades del centro educativo para que realice dicho proceso. Estamos para apoyarle. Matricule a sus niños, niñas y jóvenes ya. En el año del Bicentenario, te queremos estudiando. Este es un mensaje de la Secretaría de Educación con el apoyo de la USAID. El reportaje de la semana. Analizamos desde diferentes ángulos con los protagonistas de la información el evento más trascendente de los últimos 7 días. El hecho de la semana es abordado por el mejor equipo periodístico de Honduras. Los sábados a las 10 de la mañana con repetición los domingos a las 5 de la mañana. Usted tiene una cita con el reportaje de la semana. HRN, la voz de Honduras. Se movió la pelota. Sintoniza la radio y vive la pasión del fútbol. La Liga Nacional. Vive la Liga Nacional con la N y las frecuencias deportivas de Emisoras Unidas. Transmitiendo los duelos más emocionantes del fútbol hondureño. Al marco, con las voces que llevan emoción y hacen vibrar a millones de aficionados. También puedes escucharnos en nuestra aplicación Radio HRN y en www.radiohrn.hn. Una Honduras en total sintonía, escuchando la cadena de la simpatía. Bueno, y ahí está una pelota que rozó lo que... Es momento de reinventarte. UTH te ofrece amplio portafolio académico, alianzas nacionales e internacionales. Matricúlate y vive la experiencia de nuestros Cyberclasses RB, diseñadas sobre la plataforma de realidad virtual, generando una experiencia única de aprendizaje. Presencial Zoom permite una interacción más dinámica entre los participantes y Captivo, la mejor opción para tus clases numéricas en línea. No lo pienses más. Sé parte de UTH, la verdadera Universidad Tecnológica de Honduras. Muy bien, hay algunas consultas que han quedado ahí pendientes. Voy a preguntarle primero a usted, don Eugenio Sosa, sobre esos reclamos que hay por parte del público de que por qué no se pregunta una segunda vuelta, por qué no llegamos a hablar claro sobre la reelección o no, ¿verdad? Tantas cosas que no se, que dicen ellos que por qué no se hacen. Don Carlos, tenemos ya casi 12 años, o por lo menos 10 años hablando de que las reformas electorales democráticas son fundamentales para poder mejorar la calidad democrática de las mismas elecciones. Hay que ser claros, no tuvimos, y yo creo que no vamos a tener, reformas electorales democráticas o reformas electorales en el sentido estricto. Nosotros lo que estamos teniendo, y lo que tuvimos, es un ajuste de la ley y un ajuste de los organismos electorales, dándole participación a un actor más. Y así hemos pasado en todos los organismos de 2 a 3. Ese es el gran cambio. Claro. Ese es el gran cambio. Y yo miro un enorme riesgo, y aquí está el doctor Denis Castro, que si estos 3 partidos imponen la idea de que en las mesas siempre esté dirigida por uno de los 3 partidos y los demás estén como observadores o estén aleatoriamente de acuerdo a un sorteo, es un retroceso democrático. Si a alguna gente le incomoda que hayan partidos pequeños, pues que hay que buscar una forma, una salida de legislar o de tener requisitos probablemente un poco más duros. Pero un principio de la democracia electoral es que el partido pequeño tiene los mismos derechos que el partido grande. Y aquí queremos pasar un rasero, que hoy hablamos de que los pequeños ya no tengan derecho ni a estar en la mesa. Eso a mí me parece un retroceso democrático. ¿Sabe qué me llama la atención a mí? Que algunas personas que antes estuvieron en partidos pequeños como en Unificación Democrática, ahora están en partidos llamados grandes, y mientras antes andaban pidiendo participación en todo, ahora andan diciendo que a los pequeños no se les dé. Yo estoy en contra de ello. Claro, yo sé que hay vicios, que hay que sanear. El problema es que necesitamos una reforma integral. Por ejemplo, ¿por qué no ponemos penas severas para aquel que compra el voto, que se aprovecha de la miseria de la gente? Aquellos que andan repartiendo
50, 100, 200 o lo que sea, 500 lempiras. El día de las elecciones. El día de las elecciones. Eso debe ser seriamente sancionado, don Carlos, don Denis Castro y la audiencia, porque eso es una práctica que denigra al ciudadano y a la gente. Muy bien. Doctor Denis Castro, en relación a esa consulta directa que le hacen a usted, bueno, sí, por favor, vamos bueno, a ir don Carlos, yo quisiera decirle que tal vez muchos ciudadanos no están atentos a lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional. Nosotros, por ejemplo, propusimos la Ley de Justicia Electoral. Así lo presentamos el año pasado, principios de enero. No se ha discutido. Quiero que usted sepa que en la Ley de Justicia Electoral es un proceso corto, pero muy ágil, no más allá de, si mal no recuerdo, 62 o 65 artículos. ¿Cuál sería el proceso interno dentro de todo lo que ocurre en las cuestiones electorales poderlo resolver? Nosotros hemos pedido la participación en las mesas electorales, pero uno de los partidos, de esos tres que tuvieron elecciones, se opone. Dos de ellos, perdón. Y en esto nos acompaña otro partido mayoritario que tenemos que estar presentes, que debemos de estar presentes porque somos instituciones políticas de derecho público igual a todas. No hay ni pequeños ni grandes. Pero los pretendientes, óigase bien, de los partidos mayoritarios, de esos que fueron a elecciones, que se autodenominan mayoritarios, que participaron en las elecciones internas, no quieren que los partidos pequeños tengan representantes. Entonces nosotros ya hablamos de la participación de los ciudadanos. Nosotros hemos hablado de la segunda vuelta. Nosotros hemos presentado, por ejemplo, que las credenciales, que nos ha faltado hablar de eso, tengan la foto de la persona que va a estar en la mesa, la firma en la credencial autorizada y su propia firma, y un código de barra en la parte posterior para identificarlo y no existan tráfico de este tipo de documentos, y que no sea posible la invasión de terceros o partidarios de otros partidos que estén ahí para hacer el fraude o inflar las famosas cosas que hemos podido ver en estos días, que en los mismos partidos se hicieron las protestas respectivas. Nosotros hemos pedido ciertos controles específicos y efectivamente usted vio que el gran cambio que ha ocurrido en Honduras con respecto al Tribunal Supremo Electoral y el Consejo Nacional Electoral es que ahora está libre. Muy bien, doctor. Y número dos, ahora están presentes como suplentes sin voz ni voto. Óigase bien, sin voz ni voto, miembros en todos los organismos de partidos emergentes. Bueno. ¿Verdad? Emergentes. Entonces usted lo que ha visto es una repartición antes de 2, ahora de 3, y por eso se ha pretendido públicamente decir que estamos acercándonos a una gran reforma electoral. Les soy honesto. No, de 2 a 3 y con las mismas bases en estos momentos, con la misma estructura, y aparte de ello, pretendiendo asfixiar a los partidos emergentes y negarles la presencia en las mesas electorales, ¿cree usted que estamos avanzando en democracia? Democracia, que es la participación ciudadana en todos los eventos electorales. La respuesta, que se lo digo, además de que me escucha, sabe que la respuesta es no. Yo se lo voy a decir, no existe. Muy bien. Somos el único país de Centroamérica que no tiene segunda vuelta, prácticamente. El Salvador la tiene, Costa Rica la tiene, Guatemala la tiene, pero Honduras se niega, dice, no, es que no estamos todavía en el momento democrático. ¿Y cuándo? Si estamos en el tercer milenio y 200 años de existencia y no podemos tener una segunda vuelta. Pero así como ha ocurrido el proceso electoral de elecciones internas, les soy honesto, a fin de año, y sin discutirse la ley de justicia electoral, y si todavía no tenemos una ley electoral en Honduras, realmente probablemente vamos a tener más de lo mismo. Muy bien, gracias. Y lo doctor. que hemos estado viviendo continuará 4 años más. Bueno, muchas gracias, doctor, por su participación. Nos hemos sentido muy honrados y satisfechos con su participación en este tema sobre la desconfianza en la oposición y la legitimidad de su liderazgo. Gracias, doctor Denis Castro. Don Eugenio Sosa, ¿podemos hacer una conclusión de este tema que hemos hablado hoy aquí? La conclusión es, don Carlos, que si no avanzamos, nosotros vamos a seguir reproduciendo las crisis. Y le voy a dar un dato para dejarlo, no como conclusión, pero sí como una prevención de lo que puede pasar. Yo entiendo que el Congreso ha extendido la identidad hasta diciembre, la vigencia de la identidad vieja.
Quiere decir que vamos a votar nuevamente con la identidad vieja en la general. Al paso que vamos, sí. Bueno, entonces ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido. Entonces tendremos un proceso electoral que va a repetir vicios del anterior, de 2017 y de las primarias, y podemos tener una nueva crisis política a la vuelta de la esquina. O sea, rápidamente, ¿qué mensaje le dejaría usted a esos nuevos votantes que van en este proceso electoral con una oposición que no se pone de acuerdo y la desconfianza que tienen de parte de todos los líderes políticos? Bueno, es importante la participación masiva. Si los nuevos votantes, además de que no hay alianzas, no participan, la posibilidad del continuismo es mucho más segura y mucho más posible que si estos votantes se abstienen. Si estos votantes van masivamente y toman una decisión de alguno de los candidatos de oposición, de acuerdo a lo que ellos puedan reflexionar y les parezca, puede ser Narralo, puede ser otro, o Diana Sumar, etcétera, o cualquier otro partido que ellos consideren, pues tenemos las posibilidades de que haya un cambio o una alternancia en el poder. Solo tengo un minuto nada más. ¿Qué le dice usted a los líderes en este momento que están en la posición ante un proceso electoral? Que entiendan el momento histórico. El momento histórico reclama alternancia en el poder para la vida del país, para la democracia hondureña es importante, y que den un paso al costado a discutir las cosas esenciales y que antes del 27 de mayo podamos tener claridad de una alianza robusta en el país. Muchas gracias, don Eugenio Sosa. Gracias por estar con nosotros. Lo mismo el doctor y abogado Denis Castro, por haber participado en este espacio de Carlos Rivel Presenta. Yo los invito para que hoy a las 10:40 de la noche vean la repetición de este programa en TSI. También los invito con Giuseppe Santana para que nos acompañen mañana a partir de las 4 de la tarde. Dios les ama.